Bueno, hoy queremos continuar con esta serie acerca de las parábolas de Jesús y el tema a considerar, o el título del consejo de hoy es Crecimiento de suyo. Ahora le explicamos qué tiene que ver ese título. Como tema es 3 consideraciones acerca de las etapas en el proceso de crecimiento del cristiano. Y la base bíblica, como ya he dicho, es la parábola del crecimiento de la semilla y se encuentra en Marcos capítulo 4, verso 26 al 29. Y dice ese pasaje, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, decía además, el Señor por supuesto, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén y amén. El Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Dios. Bueno, quiero iniciar diciendo que la pandemia o esta cuarentena ha dado para muchas cosas. Ha dado para tener tiempo para hacer cosas que quizás hubiésemos deseado incursionar en otro tiempo, pero no habíamos podido por algunas de las razones del trabajo y las ocupaciones. Una de las cosas que algunas personas han deseado hacer por mucho tiempo es experimentar en la agricultura o la creación de algún huerto en sus casas. Por ahí sé de alguna hermana que ya ha sembrado tomates y en estos días nos mostraba una foto en el WhatsApp. Yo quiero mostrarle esa foto, que es la foto de un pimentón que mi esposa de manera sorprendente ha cultivado en nuestra casa. Pimentón hermoso. No sé qué le parece. Bueno, si soy sincero, esa foto está tomada de cerca, porque aparentemente se ve que es un pimentón grandote, pero le voy a mostrar la foto. La segunda foto es realmente donde uno puede ver de qué tamaño es el pimentón, porque por alguna causa ese pimentón tiene exactamente 3 centímetros de tamaño, así como usted lo ve. Ese es un mini pimentón. Y el problema está en que tiene más de 2 meses de ese tamaño. Y estamos esperando que crezca, pero nada que crece. Un mini pimentón que es más pequeño que cualquier ají dulce de lo que usted compra en el supermercado. Pero es un pimentón, es una mata de pimentón. Las razones por las cuales ese pimentón no creció o no ha crecido, todavía tenemos fe. Las razones por las cuales no ha crecido ese pimentón después de haber brotado, después de haber varias semanas ella hecho su trabajo y haber hecho todo bien y sembrado todo bonito y que hayan salido las raíces, etcétera. Pero las razones usted quizás las conoce. Mi esposa dice que no le compré la tierra abonada que yo le había prometido, o que si pasó un gato y la orinó sin que nos diéramos cuenta, o los insectos que se le pegaban. Bueno, puede haber muchas razones. Lo cierto es que ese es un mini pimentón, un pimentoncito, digámoslo así, que cuando yo lo veo, vino a mi mente la parábola del crecimiento de la semilla, que es de lo que queremos hablar brevemente en esta oportunidad. Esta parábola
se sitúa dentro de las llamadas parábolas del crecimiento. Hablan del tema de la maduración, como por ejemplo la parábola del grano de mostaza, la de la levadura o la del sembrador, que todavía esa no la hemos tratado. El tema de la parábola es, por supuesto, la semilla. Una semilla que el Señor Jesús planta en el corazón del ser humano y en su iglesia. Y la interpretación más común es que el Señor es el sembrador que ha introducido en el mundo ese poder creador de su palabra que va a actuar por todos estos siglos, cumpliendo su voluntad y haciendo que el reino de Dios crezca, como comienza diciendo. Así es el reino de Dios. ¿Dónde se halla esa semilla? ¿En qué lugar reside esa semilla? O el principio de que esa semilla germine o brote. De eso es que queremos meditar un poco en esta oportunidad. Y lo hacemos porque no es el deber ser que nosotros lleguemos a ser cristianos o mini cristianos, o unos cristianitos, o unos mini pimentoncitos de cristianos, sino que desde el momento en que llegamos a los pies de Cristo, comience a pasar el tiempo, nosotros, al contrario de permanecer estancados, o peor aún, de decrecer, comencemos una carrera de crecimiento delante de Dios. Lo ideal es, como dice el apóstol Pablo en Efesios 4:15, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por eso, de tal manera, dicho esto, queremos ver brevemente 3 consideraciones acerca de las etapas en el proceso del crecimiento cristiano. Para mostrar un adecuado crecimiento cristiano, vamos de una vez, en primer lugar, debemos considerar, número 1, que la semilla, la palabra de Dios, debe ser sembrada y debe brotar de manera genuina en nuestra tierra. El verso dice: así es el reino de Dios, que cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta y de noche y de día, y la semilla brota y crece, dice, sin que él sepa cómo. Eso de inmediato tiene que llamarnos la atención. Hay varias palabras que destacan allí. Ahí habla de sembrar, habla de semilla, habla de la tierra, habla de brotar, habla de crecer, habla de dormir o descansar, mientras sin saber cómo va creciendo esa semilla. Pero todo empieza con una semilla que se siembra. Y esa semilla no es otra cosa que el mensaje de Dios. La palabra, y con la cual quizás jugamos un poquito en ese título, y esa semilla se titula, o según el diccionario se dice simiente, por eso hemos jugado un poquito con eso de crecimiento, crecimiente. Que simiente es un término que procede del latín y que de acuerdo al diccionario tiene 2 grandes acepciones. Puede ser la semilla o puede llamarse el semen también. En nuestro caso, queremos hablar de un poco de agricultura. La simiente es el pequeño cuerpo que forma parte de ese fruto que le permite dar origen a una nueva planta. Así como sucede con la vida humana, la simiente de la planta se produce también con un óvulo, una maduración que contiene un embrión que permite el desarrollo de nuevas plantas, si se cumplen, por supuesto, las condiciones apropiadas. Es decir, esa simiente tiene en sí misma la capacidad de crecer y formarse o desarrollarse hasta hacer una nueva vida. La parábola del crecimiento de la semilla nos enseña que esta semilla fue sembrada y también que es nuestra responsabilidad sembrarla a otros. La vida cristiana depende, hermanos queridos, de ese momento en que la palabra de Dios entró a nuestro corazón. Ahí empezó la obra.
Por eso me complace mucho que hayan personas que se acerquen, como Fanny Barreto, que se está acercando, porque la palabra de Dios llega al corazón y hace la obra. Eso es lo que más importa. Ahí comienza toda la obra redentora del Señor. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dice la Biblia. Y hay dos cosas que en este punto principal de la semilla debemos considerar, y ambas son de importancia para el reino de Dios. Uno, que para recibir ese reino de Dios en nosotros, cada uno de los seres humanos, Dios anhela que permita que sea sembrada esa semilla en el corazón. Y dos, que al haber entrado ya en el reino de Dios, nosotros permitamos que esa semilla llegue al corazón de otros, es decir, que sembremos también la palabra de Dios. Hablemos de lo primero, de la semilla, de la simiente. ¿A qué hace referencia esa semilla? Por la parábola del sembrador, que todavía no hemos estudiado en detalle, la semilla es la palabra. Dice el verso Marcos 4:14, el sembrador es el que siembra la palabra. Lo dice el mismo Señor Jesucristo. La palabra tiene en sí misma el secreto de la vida y del crecimiento. Tiene el poder divino para que nosotros nazcamos otra vez. Dice, por ejemplo, 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que renacemos de una simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Santiago 1:18 también dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Así que nacemos por esa palabra. Así que es la Biblia, la palabra, esa palabra que es el mismo Señor hecho verbo, la que entra en nuestro corazón y opera el trabajo. Todo esto es posible porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Biblia, que en Hebreos 4:12, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta que parte el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa para eso, es la semilla que se siembra. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que Jesús lo explica y nos lo deja bien claro. La simiente, la semilla es la palabra de Dios. Cuando la buena semilla de la palabra de Dios brota del corazón, está destinada a ser un frondoso árbol para la gloria de Dios. Un frondoso árbol que dé fruto, que albergue y que arrope a los demás para la gloria de Dios. Mucho me temo, hermanos queridos, que hay demasiado creyente que en nuestras iglesias no han sido tocados por la palabra de Dios o por la semilla, sino por cualquier otra cosa que sustituye a la semilla real. Me explico. Qué difícil se le hace a algunos creyentes entender que no hay otra cosa más importante que la palabra de Dios. La semilla no es el templo. La semilla no son los amigos, ni el deporte que hago con los amigos. La semilla no son los maestros que me enseñan, ni los pastores, ni los ministros, ni la música especial, ni las luces que se colocan en el templo. La semilla es la palabra de Dios. Dijo alguien, si Jesucristo, que es la palabra, no es lo suficientemente fuerte para motivarte a vivir bíblicamente, es porque no le conoces en absoluto. No le conoces. Puedes conocer la religión o el sistema. Puede que conozcas el ambiente, la liturgia, pero a Él no lo conoces. Si Él no es suficientemente fuerte en tu vida para sostenerte, entonces no lo conoces. Esta cuarentena, esta pandemia, este tiempo en el cual el mundo entero ha sido sorprendido con este virus, ha dejado al descubierto lo que hay en el corazón de muchos creyentes. Y repito, me temo que no precisamente el amor a esa bendita semilla es lo que hay en muchos cristianos.
es lo que hay en muchos creyentes. El amor a esa bendita palabra de Dios. Ciertamente hay mucha gente simpatizante, oiga bien, simpatiza con el sistema, simpatiza con la forma, quiere salir de un tipo de religión, quiere llegar a otro. Se siente bien, pero no es eso. Como decíamos en estos días, en un tema, no es sentirse bien, amar a alguien, no es caerle bien, que alguien me caiga bien, no quiere decir que yo le amo. Es decir, no es sentirse bien en una iglesia, en una comunidad, el hecho de que ames y brote la palabra de Dios en ese corazón. No es que le sirva de refrigerio espiritual, no es que se sienta a gusto como es la adoración, no. La semilla debe brotar de la tierra, del corazón, para que pueda germinar, para que pueda crecer. Cuando es la semilla la que se siembra en el corazón, esa obra de Dios es simplemente inquebrantable. Nada ni nadie la puede arrebatar. Cuando la semilla de verdad germinó y brotó. De allí quizá surgió ese título que colocamos, crecimiente, porque es la simiente, hermanos queridos, lo que usted y yo debemos hacer que crezca en nuestro corazón. Lo que va a crecer, lo que debe crecer es la semilla, la simiente. Si no, pues aparecen entonces los pimentoncitos cristianos que usted los ve, años en el Señor y todavía son niños espirituales. El escritor de Hebreos lo dijo de una manera un poquito elegante a los creyentes de su época. Le dice, acerca de esto tenemos mucho que decirle y difícil de explicárselos, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Está hablando de la palabra. Si es Pablo que escribió Hebreos, dice, se han hecho un poquito tardos para escuchar y oír la palabra de Dios. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así lo dice Pablo, o el escritor de Hebreos. Si usted es niño, no le podemos dar alimento sólido, sino lechita. ¿Por qué? Porque no crece. Pero él dice, a mí me sorprende porque ya debería, con el tiempo pasado, ya debería haber crecido, debería haber avanzado, después de tanto tiempo. Nuestro enemigo, el diablo, hermanos queridos, siempre ha querido impedir el desarrollo de la obra de Dios en el corazón del hombre. Pero aunque el enemigo quiera, si es la palabra de Dios la que está en el corazón del hombre, él puede inventar todos los medios que sea, pero fracasará. Siempre que sea la semilla, la palabra de Dios, la que esté en el corazón del hombre, el enemigo fracasará. Durante siglos, nadie ha podido ahogar la semilla del Evangelio de Cristo. Se han hecho muchos intentos para ello. Mire, las persecuciones desde el Imperio Romano, la Inquisición, donde se mataban a los cristianos, o las persecuciones más modernas en muchos países de África, de Asia, las herejías que se han inventado usando la misma Biblia, las divisiones internas dentro del cuerpo de Cristo, la cizaña que se siembra, todo eso ha intentado destruir una semilla que se sembró en la iglesia invisible del Señor, pero no puede destruirla. No hay nada tan poderoso como el crecimiento de la verdadera semilla de la palabra de Dios, que aún en estos tiempos tan difíciles sigue creciendo y sigue avanzando en el corazón de las personas. ¿Ha visto árboles gigantes usted? Que pueden hasta reventar sus raíces, las aceras de la calle de concreto. Eso comenzó con una pequeñita semilla que fue creciendo como un pequeño raíz verde que creció y ahora es ese árbol que nadie puede controlar prácticamente. Todo empezó con esa diminuta semilla. ¿Ha visto plantas que asoman su cabecita verde en el camino?
en las aceras o en las avenidas, en las calles, aquí en la Platabanda. Y lo que hay es puro concreto, pero aparece una raicita verde y después una ramita. Eso es porque nada puede detener el crecimiento de una semilla buena, una semilla que se ha previsto para que venza los obstáculos. Pero si nosotros cambiamos lo que es la verdadera semilla, estropeamos el plan o el diseño de Dios. ¿Sabe cuando llega, por ejemplo, la temporada de diciembre? Acabamos de terminar una. Y los padres le regalan juguetes a sus hijos. En especial con los más pequeñitos, muchos hemos tenido este tipo de experiencia, que con asombro, después de preparar un bonito regalo, y se le entrega, y el niño se le abre el juguete, se le abre la caja, se le abre la bolsa, y el niño es tan pequeño que entonces se distrae jugando con la caja o con el papel, el envoltorio, porque no entendió lo que era el juguete, pero le gustó mucho la caja y usted lo ve, si es una caja grande metido dentro de la caja o si es una bolsa especial, entonces quiere jugar con la bolsa, porque son niños, porque no entendieron, porque le fue más llamativo una cosa que no era importante y no le hizo tanta importancia a lo verdaderamente importante, que era el regalo como tal. Si una es más llamativa que la otra, entonces él se entretiene con lo más llamativo. Pero en realidad, lo más llamativo no es lo que importa, sino el verdadero regalo. La semilla es la que importa, no lo que está alrededor de la semilla. Cuando a veces nosotros cambiamos ese poder que tiene la palabra de Dios en nuestros corazones por lo externo, por lo superficial, por lo litúrgico o religioso, entonces estamos en peligro. Esa semilla también nos invita a hablar un poquito acerca de sembrar esa semilla. Y hablemoslo brevemente porque no es la parábola del sembrador. Lo hablaremos en otro momento, pero esa semilla hay que sembrarla. Dejar que siembre Dios en nuestro corazón y después sembrarla en otro. Es cierto que el que siembra no tiene poder de crecimiento. Usted la entrega, la pone en la tierra y la deja. Así dice la parábola. Pero si tenemos que entregarla, si tenemos que sembrarla, si tenemos que llevarla hacia las personas que lo necesitan. De esa misma manera como un sembrador lleva la semilla y la echa en el campo, así tenemos que sembrar nosotros la palabra de Dios. No olvide que no hay trigo que crezca si no hay una semilla que fue sembrada antes. Esa es la razón por la que el Señor Jesús escogió a 12, y después a 70, y después a los discípulos y a todos le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Todo sembrador debe hacerlo y con la confianza y esperanza del poder que hay en esa semilla, en esa palabra. Vale la pena, hermanos queridos, predicar y enseñar la palabra de Dios. No se preocupe que a algunos no les parezca atractivo. Nosotros no estamos para entretener a la gente o para alegrar las emociones de la gente. Estamos procurando satisfacer una necesidad que es crucial en el corazón, en el alma de las personas. No de divertir a nadie. No queremos divertir a la gente. Y me entristecería que hayan muchos en la congregación y que la palabra de Dios no esté haciendo nada en la vida de ellos y al final se pierdan, como igual se pierden los que no tienen a Cristo. Hay que sembrar la palabra de Dios. Este es un tiempo que es fácil caer en el error de vaciar de contenido nuestro mensaje y sacar la palabra de Dios y llenarlo de otra cosa. Porque parece muy duro, porque parece muy religioso, muy trivial. Quieren oír cosas nuevas, eso lo dice la Biblia. En los posteriores días tendrán algunos comezón de oír cosas nuevas. Pero no estamos para hablar cosas nuevas, sino para hablar la palabra de Dios, así, tal cual como es ella, como el Señor nos las entrega. Ese es el fin de las Escrituras. Según de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También la palabra de Dios nos compunge los corazones y dice para que procedan
al arrepentimiento, así dicen Hechos 2:37, y al escuchar la palabra se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estaban compungidos por la palabra. Así que esa palabra es la que hace la obra, no las emociones, no el carisma o no las actitudes de los escenarios, de lo que se hace, sino la palabra de Dios. Si no es la palabra, hermanos queridos, repito, no hay garantía de que eso permanezca en el tiempo. Cuando no entendemos que es la semilla y no otra cosa, la que tiene vida en sí misma, entonces tratamos de forzar el crecimiento por otros medios. En la actualidad, me parece que hay muchos que han olvidado esto y han dejado de confiar en el poder de la palabra de Dios. Por muchos lados aparecen alternativas que hacen creer que la iglesia puede crecer dejando la palabra de un lado. Son estrategias tomadas del mundo de los negocios, diríamos, de lo que ayuda para el marketing en el mundo de los negocios. Pero eso no necesariamente va a hacer crecer la semilla en el corazón de las almas. Puede que crezcan las multitudes, eso sí, eso es fácil. Las redes sociales, los que más seguidores tienen no son precisamente los cristianos. El mundo artístico tiene tanta capacidad para atraer a personas que se llenan de millones de seguidores. Y eso no es garantía de que eso sea sano y limpio. Así que no puede ser el mundo de los negocios el que nos marque la pauta a nosotros para lo que tenemos que mostrarle al mundo, a las almas perdidas. Entonces la gente empieza a inventar cosas. Se mete la mentalidad de positivismo que hay en el mundo entero y comenzamos nosotros a tener declaraciones, decretos y cuestiones que se parecen mucho al mundo del psicoanálisis, de la psicología que priva en el mundo entero. O a veces creemos que las almas van a ser fortalecidas en la fe y van a crecer y van a llegar al cielo cuando nosotros nos organicemos mejor. O cuando tengamos mejores líderes que nos acompañen. O cuando algunos quizás dice que cuando gastemos más dinero o más tiempo o probemos estrategias publicitarias mejores o cuando hagamos cultos más dinámicos, menos aburridos, entonces puede que crezcan. ¿Que crezca qué? Crecerán las multitudes, crecerán las personas, pero crece la palabra de Dios en el corazón. Eso es lo que hay que procurar, que la palabra de Dios crezca en el corazón. Cuando hagamos más obra social, invirtamos más en la gente. Bueno, eso lo hicieron los discípulos y Jesús les dijo: un momentico, ustedes me están siguiendo, no por mí o por la señal, ustedes me están siguiendo porque les doy pan. Y eso no es, hermanos queridos. No es cuando hagamos más obras sociales o cuando tengamos un templo confortable donde haya aire acondicionado y buenas luces. Y eso va a hacer que crezca la semilla en el corazón. No es así. No son los asientos ni la iluminación. No es la música o la variedad o los espectáculos. Porque entonces cuando se elimine todo eso, como ha pasado en pandemia, cuando se le quite a los simpatizantes todo eso externo, viene el problema. Que usted ve un pimentoncito de 3 centímetros, una vida espiritual que no tiene vida devocional, que no tiene crecimiento, que no entiende que el tiempo se acaba, que hay que aprovecharlo, que está con los brazos cruzados porque no hay nada que hacer, porque estamos en las casas. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que no hay nada que hacer? Hay mucho que hacer, hay mucho que buscar de Dios, pero si no hay una semilla sembrada en el corazón, entonces no hay crecimiento. Como sembradores no podemos creer que las técnicas del mundo empresarial son las que van a atraer las almas, como si fueran simples consumidores.
Vamos a creer que la palabra de Dios es la que va a operar en las vidas para transformar, para sacar del vicio a las personas, para sacar de la corrupción a las personas, para sacar de la tristeza y de la depresión a las personas, para sacar del divorcio a la familia que está a punto de separarse. Es la palabra de Dios, el amor de Dios, el Cristo hecho verbo en el corazón de las personas. Nuestra confianza está puesta únicamente en eso. La palabra de Dios obrando, por supuesto, a través del poder del Espíritu Santo. No es la pericia humana, ni la psicología, ni el entretenimiento. Esas técnicas de marketing no funcionan. En esto, la semilla crece, la simiente crece cuando se cumple la forma en que Dios lo ha establecido. Muchos parecen creer que el mundo moderno en el que vivimos necesita otras cosas, otros alicientes para que el hombre se acerque a esa palabra de vida para transformarle, pero no es así. En realidad, lo que necesita el mundo es más de Dios, más de su palabra, más de su Espíritu Santo. Muchas veces el único crecimiento que se ve en las iglesias es porque la gente está buscando algo de entretenerse o algo que les anime, pero no están buscando a Dios. Y tenemos que tratar de llevarles hacia la realidad, hacia que Dios es lo que necesitan. Si en lugar de asientos cómodos, grandes templos, tuvieran que reunirse algunas personas en ambientes de pobreza o de persecución, ¿cuántos de esos millones de cristianos que hay en el mundo entero prevalecerían? ¿Cuántos prevalecerían si lo único que les quedara fuera un predicador y una Biblia? No hay más nada. Se acabaron los micrófonos, se acabaron las luces, se acabaron todo. ¿Cuántos podrían permanecer? Eso hay que verlo. Eso hay que evaluarlo. Y allí es donde entra en escena, hermanos queridos, otra palabrita importante en este asunto de la semilla. Estamos en el punto 1. Que es la paciencia, la paciencia del labrador. Esa se observa en las etapas que dice allí la palabra del Señor. El crecimiento es lento, pero constante de la semilla. Hay que tener paciencia. Ese crecimiento es apenas imperceptible. Si vemos una planta todos los días, no va a percibir su crecimiento. Es como el crecimiento de los niños. Usted ve a un niño y usted no ve que está creciendo. Lo puede medir todos los días y no nota. En especial, ese crecimiento es una prueba dura para el hombre que desea que todas las cosas se hagan rápido. Usted invita a alguien, usted ora por alguien, usted quiere que ese alguien llegue y le ha dado la palabra. Y tiene que tener paciencia con él o con ella, porque quizás usted fue fácil, aunque a lo mejor no fue tampoco fácil. Pero esa rapidez no debe a nosotros turbarnos. Porque el éxito no es, en este asunto no es por rapidez, sino por solidez. Porque la semilla haga la obra. Seguramente una de las tendencias más destructivas en la iglesia actual es nuestra insistente exigencia de obtener resultados inmediatos, rápidos. Queremos ver crecimiento exponencial. ¿Y cómo nos cuesta esperar? Queremos ver que la persona creyó hoy y mañana ya esté firme y grande y fuerte. Pero eso tarda un poquito. Jesús, mire cómo lo dijo en la parábola. Primero se pone hierba y luego se coloca en espiga. Y luego hay un grano que llena la espiga. Y después ese se convierte en un fruto observable. Eso lleva su tiempo. Es un proceso. Y no podemos desesperarnos. Alguien habló de los bambú japoneses. Y es algo curiosísimo. Y que tenemos que conocerlo porque no es apto para impacientes. Se siembra la semilla del bambú japonés. La abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad
no pasa nada con la semilla. Aparentemente durante los primeros, oiga bien, 7 años no pasa nada. A tal punto que cualquier cultivador inexperto de bambú japonés va a estar convencido de que compró semillas no fértiles. Sin embargo, durante el séptimo año, en un periodo solo de 6 semanas, la planta de bambú japonés crece más de 30 metros. ¿Oyó eso? 7 años sin crecer y en 6 semanas del séptimo año creció 30 metros. Tardó solo 6 semanas en crecer 30 metros. No, la verdad es que tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Porque durante los primeros años, esa aparente actividad o inactividad que había en la tierra abajo, lo que estaba haciendo era preparando a ese bambú, generándole un complejo sistema de raíces que le iban a permitir después sostenerse 30 metros hacia arriba. Porque si no, si crece de una vez sin raíces, sin profundidad, ese bambú se cae. Pero Dios sabe hacer las cosas. Y el labrador debe descansar en Dios, sabiendo que Él está obrando. Y dice, uno se va a dormir y se levanta y descansa y se para. Y uno no sabe lo que Dios está haciendo. Porque es así, Dios lo está haciendo. Dice 1 Corintios 3:6, Pablo dice, yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el protagonista de que esa semilla crezca, pero tiene que ser la semilla de bambú japonés específica la que se sembró. No puede ser otra cosa. Hay que estar seguro de que es la palabra de Dios la que se sembró y cayó en ese corazón. De tal manera, mis amados hermanos, en este primer punto, cerciórese de que lo que ha brotado en su corazón es la verdadera semilla del Evangelio de Cristo. Que lo que usted trata de sembrar en otros sea la verdadera semilla. Y después tenga paciencia que la obra es de Dios. No trate de ganar gente engañándole o diciéndole lo que no es. Háblele la palabra de Dios, que esa no vuelve vacía. La palabra de Dios es maravillosa. Y por supuesto después tenga paciencia. Que la paciencia es muy importante y por eso es que pasamos enseguida a hablar de este segundo punto. Amén. En segundo lugar, para mostrar un adecuado crecimiento cristiano debemos considerar, aparte de la semilla, que es la palabra de Dios, que la tierra, es decir, el corazón, debe de suyo, dice el versículo, es decir, internamente, dar fruto para la obra o por la obra del Espíritu Santo de Dios. Mire cómo dice el verso. Brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo, versos 27 y 28, de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga. Es decir, la semilla sembrada empieza a crecer. Y a crecer de forma misteriosa. Imperceptible, pero victoriosa. Gloria a Dios por eso. En la parábola del sembrador, que es muy conocida, se enfatiza la responsabilidad humana frente a la predicación de la palabra. Hay que sembrar. Y de eso hablaremos en otro momento. Pero en esta parábola se destaca es el crecimiento de la semilla por el poder de Dios a través de su palabra. Es importante ver la escritura en su conjunto para poder entender el énfasis real de la palabra y no hacer énfasis indebido. Por ejemplo, si solo tuviéramos en cuenta la parábola del sembrador, parecería que la salvación es algo que nosotros nos ganamos por nuestra propia decisión. Que si somos buena tierra, entonces al final feliz ya está garantizado. Pero esta parábola le pone la contraparte a aquella parábola del sembrador, porque nos quiere recordar que la salvación, el crecimiento es el resultado de la obra sobrenatural de Dios en nosotros, que realiza el Espíritu Santo a través de su palabra. El verso dice que esa semilla de suyo
y por eso el título, crecimiento de suyo, el crecimiento es de suyo, contiene todos los ingredientes necesarios para fructificar. La semilla de suyo es algo individual, es algo entre el creyente y su Dios. No podemos esperar que alguien más nos produzca el crecimiento, solo es algo entre Dios y nosotros. Una oportunidad, un discípulo de un sabio maestro le decía: maestro, siempre nos cuentas historias muy profundas, pero nunca nos revela su significado. Y el maestro le dijo: ¿te gustaría que alguien agarrara el durazno, lo masticara y luego te lo diera? Nadie puede descubrir el significado sino tú mismo. Nadie puede descubrir tu significado en la vida sino tú mismo. Ni siquiera tu maestro puede hacerlo. Y hace poco escuchábamos, hermanos queridos, para mi sorpresa, que la organización Puertas Abiertas, que es la que se encarga de hacer las estadísticas sobre la persecución a los cristianos desde hace más de 60 años, estaban diciendo que en este tiempo, en el 2021, salió el 15 de enero esa estadística, en los primeros 50 países en la lista de persecución cristiana, hay más de 300 millones de cristianos en el mundo perseguidos. Países como Somalia, o en primer lugar está Corea del Norte, y está Somalia, y hay 50 naciones. Está prácticamente prohibido el cristianismo, el ataque es feroz hacia los cristianos, y son más de 75, ellos sacan solamente 50, los primeros 50, y ellos expresaban, y los videos que se muestran en su página de las Puertas Abiertas, muestran lo difícil que es el cristianismo en esos lugares. Ahí no se puede hacer culto como esto, no se puede tener Biblia, ahí no se puede hacer servicios públicos. De hecho, en Corea del Norte, ni su familia puede saber que usted es cristiano, porque lo entregan al gobierno y lo ejecutan. Es algo horroroso. ¿Y cómo hacemos para crecer en un ambiente como ese? Bueno, resulta que la semilla es la palabra y la palabra está en el corazón del cristiano. ¿Cómo puede alguien que no tiene la facilidad de congregarse, ni de tener reuniones, ni de hablar libremente de Dios, cómo puede crecer? Simplemente porque el crecimiento lo da Dios. Eso que ha sucedido, que estos días me decía alguien que en una iglesia se fueron más de 200 al mundo en este año, una iglesia grande de aquí de Caracas. Más de 200 personas ya no están en la fe. De los más de 80 que bautizaron la última vez, quedan menos de 10. ¿Qué ha pasado? Si el cristianismo no tiene que ver con que la pandemia nos cerró los templos. Si el crecimiento de la semilla no tiene nada que ver con que ahora no podemos reunirnos porque hay prohibiciones, hay restricciones. Si es la palabra de Dios que está en el corazón de ese creyente, eso tiene que crecer aunque estemos en las casas. Debería crecer aunque estemos en condiciones extremas. Porque el Espíritu Santo es el que obra. El poder interior del Espíritu Santo es el que produce el inicio del proceso y luego la consumación de la obra. No es otra cosa. Es Él el que lo hace. Bueno, no sabemos cómo es. No sabemos cómo actúa el Espíritu de Dios por medio de la palabra para cambiar un corazón y regenerarlo. Este crecimiento, como decíamos, es lento, pero es continuo. Y una vez que germina la semilla en el corazón, nada puede impedir que se desarrolle si es la verdadera semilla. Por supuesto, si se hace de la forma en que Dios lo establece. Pablo decía: estoy convencido de ello, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo cuando observo la palabra crecimiento, se me vienen algunas palabras a la mente. La primera de ellas, por supuesto, es crecimiento. Crecimiento es un término que se define la acción de crecer o de crecerse, de incrementarse, de aumentarse, de agrandar su tamaño.
en cantidad o en importancia, dice, sea en estatura, o hablando específicamente de personas o de animales, de acuerdo a su desarrollo orgánico natural. Es decir, para que haya un crecimiento debe haber un desarrollo natural, porque lo natural es lo que nace, hace que crezca o que no crezca si no lo hacemos bien. La biología nos enseña que hay un principio fundamental de la organización vegetal que consiste en que la semilla, oiga bien esto, para que la semilla se transforme en una planta adulta, tiene que diferenciarse en dos partes, dos vástagos. Dice, uno se orienta hacia arriba, vertical, hacia la luz, hacia el sol. A este le crecen hojas con clorofila verde capaces de asimilar la energía que viene de la luz solar. Y el otro vástago fija la planta hacia el suelo, se prolonga hacia abajo, es capaz de absorber el agua y las sales minerales. De la misma manera, el cristiano debe crecer hacia arriba, hacia la luz, buscando siempre la energía que parte de arriba, de Dios, para afrontar las adversidades, para mantenerse en pleno invierno o vendaval. Pero también eso tiene que ver, por supuesto, con la vida de oración. Solo el creyente que se llena del Espíritu Santo puede permanecer firme. Esto es indispensable y necesario. La energía del sol es necesaria para las plantas y la energía vital de la oración es necesaria para el creyente. Pero también tiene que desarrollarse hacia abajo, afianzarse en el suelo, escudriñar los rincones del terreno, palpando hasta descubrir agua y alimento. Y esto lo hace la palabra de Dios. La lectura y el estudio sistemático de la palabra es el tipo de nutrición que puede fundamentar nuestra fe y generar raíces sólidas. Si la realización del reino de Dios dependiera de nosotros, de nuestras capacidades, de nuestro intelecto, tendríamos que preocuparnos porque nosotros somos débiles y fallamos. Pero por encima de nuestros fracasos, de nuestras torpezas, de nuestras infidelidades, hermano querido, está el poder de Dios, de su Espíritu Santo, de su amor hacia nosotros. El misterio de la vida espiritual dentro de nuestro ser va creciendo y va generándose, aunque nosotros no sepamos cómo. Solo teniendo una vida devocional real, Dios hace lo demás. Y digo una vida devocional real porque esa es la única que nos va a ayudar a crecer. Real implica orar, no rezar. Una vida devocional real implica creer y vivir la palabra de Dios, no leerla, no aprendérsela de memoria. Son dos cosas muy distintas. Déjeme explicar ese detalle. Hay creyentes que oran y no tienen paz en su corazón. Algo pasa. Hay creyentes que oran mucho y no reflejan gozo en su vida. Viven angustiados y atemorizados. Algo pasa en la relación hacia arriba, hacia Dios, hacia el Espíritu de Dios, que no está reflejándose el fruto del Espíritu Santo en su vida. Oiga esta otra, hay creyentes que leen la palabra de Dios y la leen mucho. Leen sobre el amor, pero no aman a todo el mundo. Leen y saben sobre la paz y no tienen paz. Algo no está bien en eso, en esa vida devocional. Porque la vida devocional debe ser real. La búsqueda hacia arriba debe establecer una relación con Dios que te haga que el fruto del Espíritu de Dios se refleje. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Contra esas cosas no hay ley. En ese sentido, algo no está bien en su vida devocional. Debe ser una búsqueda hacia arriba y una búsqueda hacia abajo. Y debe reflejarse en los frutos. En el fruto, que oiga bien, el fruto lo ven los demás, no lo ve uno mismo. Así que eso debe estar de acuerdo a la agricultura también.
Segundo, cuando hablamos de crecimiento, también me viene a la mente la palabra cimiento. Cimiento. Cimiento es un término que alude al sector de la construcción. Crecimiento. No tiene que ver con cimiento, pero me viene esa palabra. La construcción se encuentra, el cimiento en la construcción se encuentra debajo de la superficie y sobre el cual se desarrolla la edificación. Cuando se llama cimiento, ¿por qué? Porque es el terreno donde se solidifica luego la casa o el edificio. Por ejemplo, los obreros que están trabajando en los cimientos de la obra, se le dice así, porque ellos están profundizando para que haya bases sólidas para lo que viene después. Es decir, la única manera de que un gran edificio siga en su construcción, escalando hacia su meta final, es que tenga buenos cimientos, que no colapsen luego, que tenga buenas bases, buenas estructuras hacia abajo, lo cual será directamente proporcional a su estabilidad posterior. Es decir, a mayor calidad de cimiento, mayor probabilidad de estabilidad en su crecimiento. Así que usted quiere crecer, hermanos queridos, yo quiero crecer, hay que profundizar en Dios. No hay atajos, hay que ir a la raíz y buscar ese alimento sólido, y usted sabe que nosotros amamos eso. La palabra de Dios es donde está el alimento, y la oración, la búsqueda de Dios es donde está la vitamina, la energía, el sol de justicia para que nosotros crezcamos como debe ser. Ahora una pregunta, cuando no crecemos, ¿será que decrecemos? ¿Podemos decrecer o estancarnos? Bueno, aquí le tengo otra noticia de agricultura. Ya me la enseñó mi esposa en estos días. ¿Sabe lo que son las suculentas? Bueno, las hermanas lo saben. La suculenta es un tipo de planta, una variedad de planta donde están también los cactus. Sus características más sobresalientes es que tienen tejidos que almacenan agua y por lo tanto resisten a la sequía. Son capaces de almacenar agua en sus hojas, en sus tallos, en sus raíces. Por lo tanto, se han adaptado para sobrevivir en condiciones áridas y secas. Pero increíblemente, nosotros tenemos una suculenta ahí arriba en la platabanda. Cuando las suculentas pasan demasiado tiempo sin agua, ¿sabe qué pasa? No se secan de inmediato, no. Decrecen. Se van poniendo más chiquitas. Esa planta que era así jugosa y frondosa, al pasar las semanas, si no tiene, se va poniendo más pequeña. Así que, si uno no crece en Dios, hermanos queridos, o se estanca, o en el peor de los casos va a decrecer. Y ya uno no es igual que antes. Y eso hay que considerarlo también. Finalmente, en este punto, hagamos énfasis también en la paciencia. Dice en la parábola que el hombre duerme y la semilla crece, pero él no sabe cómo. ¿Cómo es que internamente sucede ese crecimiento? Simplemente porque Dios es que da el crecimiento, ya lo hemos dicho. Así que de la misma forma que no sabemos cómo internamente ocurre en el corazón de una persona que ha estado muerta espiritualmente y cómo opera el Espíritu Santo ese nuevo nacimiento y en el corazón sale a flote el amar a Dios. O como un corazón de piedra pasa a ser un corazón sensible para escuchar la voz de Dios. Como no sabemos eso, tampoco sabemos cómo se hace un crecimiento en el creyente. Uno puede verlo, pero no sabe cómo funciona. Por eso todos, en especial los pastores, tenemos que armarnos de paciencia. Paciencia. Porque puede ser que hoy veamos a alguien inmóvil o frágil o decreciendo, pero no sabemos qué pasará mañana. La obra es de Dios. Usted puede que le esté hablando a alguien de Dios desde hace tiempo y usted lo busque y usted le predique y usted le quiera y no vea resultado y no vea fruto y no vea, pero tenga paciencia porque Dios va haciendo la obra. Como dice Eclesiastés 11:5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas.
Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que Dios va salvando, Dios va regenerando, Dios va tocando las vidas y usted no sabe ni yo cómo lo hace. Va creciendo ese nuevo creyente, usted lo va viendo y usted dice, está distinto, está mejor, está formándose, y eso lo va haciendo, es el Espíritu de Dios, cuando el hombre se deja moldear por Dios. El hombre puede quitar la maleza, buscar abono, regarla con agua, pero únicamente Dios es el que produce el crecimiento. Como ya lo dijimos, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Por eso, mis amados, cerciorémonos que estamos creciendo, cerciorémonos que sea la semilla la que brotó alguna vez en nuestro corazón. Cerciorémonos que ha seguido creciendo eso por la obra del Espíritu Santo, aunque sea lento, pero que sea continuo, que no sea hacia atrás. Tengamos paciencia con los otros, con nosotros mismos y con los demás. No se desespere porque usted comete errores, porque falle. No se desespere. No se mutile usted mismo. O no se angustie porque otros cometan errores y no vea todavía el fruto. Dios sabe hacer su trabajo. Solo expóngase usted al sol de justicia a través de la oración. Solo relaciónese adecuadamente con las raíces de la palabra de Dios. Y deje que Dios haga lo demás. Hecho esto, no hay pandemia, no hay persecución, no hay el diablo, hermano, que le pueda impedir su crecimiento. Amén. Muy bien. La semilla que crezca, la palabra que crezca en el corazón, la tierra que haga crecer esa semilla. Y en tercer lugar, para mostrar un adecuado crecimiento cristiano, debemos considerar que el fruto, es decir, ese fruto que Dios espera ver, las obras dignas de arrepentimiento deben verse y servir para el reino de Dios. Este breve punto final no puedo dejarlo pasar porque después de un tiempo indeterminado se desarrolla una cosecha. Y esa cosecha viene, hermanos queridos, la cosecha de los verdaderos creyentes que son llevados al granero celestial. Esta parte de la parábola es la más atractiva. Cuando dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Viene la cosecha y nos vamos con nuestro amado labrador. Esa esperanza nunca debemos perderla de vista. Tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto esperar, tanto luchar, mi hermano Alejandro Castillo, por décadas y décadas batallando en la obra de Dios. Y hoy ha visto cristalizado ese momento de ir a los brazos de su Salvador. Aunque nos duela a nosotros, eso es lo que siempre Él anheló, por lo que luchó, por lo que hizo crecer esa semilla en su corazón. Y al final, cuando la planta pasa por todo ese proceso y está madura, viene el tiempo de la cosecha. Se mete la hoz y se recoge el fruto. Así es el reino de Dios. Así es el reino de nuestro Dios. Se recogerán los buenos frutos y nos iremos a la patria celestial. Esta es la que habla de la consumación de los tiempos. Jesús dijo, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13, 43. Todos los que están en el grupo de WhatsApp saben que cada día hacemos un recordatorio. Y no es un cliché, no es un modismo. Es una forma de saludarnos que está en la Biblia también. Cuando Pablo decía, Maranata, el Señor viene. Y nosotros decimos, el Señor viene cada día. No podemos dejar de pensar en eso. Esa es la esperanza bienaventurada que jamás debemos perder de vista. Ella nos va a dar fuerza cuando las inclemencias del tiempo quieran tumbar nuestra planta que está creciendo. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz,
porque la siega ha llegado. Un fruto maduro, hermanos queridos, es lo que debemos procurar nosotros tener listo para cuando llegue la siega, para cuando se meta la hoz y nos vayamos de esta tierra. El sembrador anhela ese momento de meter la hoz y llevarnos. Entiéndase, un fruto maduro, no un pimentoncito, no algo que no crece o que se estancó, no una suculenta seca, no es algo aparentemente que está creciendo, pero que en realidad no ha crecido nada y está atrofiado o está decreciendo. No, es algo que crece, que tiene crecimiento. Mire, hasta la misma palabra crecimiento da para jugar con ella. Crecimiento puede ser, crecí, pero miento. Aparentemente me presento delante de las personas como que soy muy fuerte y crecido y grande, pero es mentira. En realidad Dios es el que sabe qué es lo que hay ahí. Si hay agua, si hay sol, si hay raíces profundas, si hay fruto. Esto no es cuestión de jugar o de engañarnos a nosotros mismos. Mis amados, la parábola es sencilla, pero es muy clara. O crecemos como es debido, o no crecemos. Aleluya. Así que bueno, no quiero abusar más del tiempo. La lección final es, hay una semilla que no podemos alterar, la cual debe nacer y brotar en nuestro corazón. Hay un crecimiento en esa semilla que no podemos lograr de manera ficticia, sino con la intervención de Dios por el deseo individual de cada quien. Y hay un fruto que debemos evidenciar justo antes de que llegue la cosecha, si deseamos irnos al reino de Dios. Está empezando un año apenas, mis amados. Mire hacia atrás y vea cómo era usted. Vea su recorrido. Ahora mire hacia adelante y piense en lo que debe hacer para crecer más, para crecer en la gracia, para no estancarse, para no decrecer. Propóngase ser un árbol sólido, firme, frondoso, que dé fruto para la gloria de Dios. Propongámonos estar a la altura de lo que Dios nos demanda, mientras esperamos la inminente cosecha que viene del cielo. Ese es nuestro deseo y por eso oro a Dios por usted. Amén y amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, es tu palabra, Dios mío, la parábola del crecimiento de la semilla que hemos tratado de manejar en este día. Que esa semilla, que es tu palabra, crezca en cada corazón. Que el crecimiento sea firme y sólido, no ficticio, que sea real, que sea porque la oración y tu palabra hagan la obra en nuestro corazón. Y que demos fruto, que se evidencie, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Antes de que el tiempo se acabe, antes de que llegue la cosecha final. Ayuda a mis hermanos, ayuda a cada uno, ayuda a los que están más debilitados, los que no evidencian crecimiento, los que no evidencian fruto. Ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús. Danos la paciencia, Señor, para sembrar esa palabra en otros, para no quedarnos con la semilla, sino para llevarla. Y perdónanos, Dios mío, si en algún momento hemos retrocedido, o nos hemos estancado, o no hemos crecido como tú lo deseas. Permite que este tiempo de cuarentena pueda servirnos a todos para crecer y avanzar para la gloria de tu nombre. Muchas gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.